están mis amigos? Les saludo a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, estoy contento de poder compartir un video más para nuestro canal. Compartir con ustedes para mí es más que un privilegio, es más que un honor, y gracias al Eterno que nos permite pues estas plataformas digitales donde podemos pues compartir, podemos debatir, podemos expresar de una manera tranquila, llana y afable pues consejos, la palabra del Eterno, etcétera. Damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad. Y en esta ocasión quiero ocupar un poquito de su tiempo para dejarle un pequeño mensaje. Un mensaje que sé que así como me ayudó a mí, ha ayudado a muchas personas, pues sé que también a ustedes les va a ayudar. Y vamos a estar dando esta exhortación bajo el tema: no eres tú, es el lugar donde estás. No eres tú, es el lugar donde estás. Recientemente estaba viendo por estas mismas redes, un pequeño corte donde hablaba del valor de una botella de agua. Y decía que la botella de agua en un colmado costaba 15 centavos, 15 pesos. Pero decía que esa misma botella de agua en un restaurante costaba 80 pesos. Pero esa misma botella de agua, el mismo diseño, la misma agua, el mismo tamaño, en un hotel muy prestigioso de 5 estrellas costaba 500 pesos. Y luego decía que esa misma botella, el mismo diseño, el mismo tamaño, el mismo líquido, en un desierto costaba de 5,000 a 10,000 pesos y cuidados y más. Y este corte, este pequeño video, lo que daba a entender es que el valor tuyo va a depender del lugar donde tú estés. Repito, el valor tuyo va a depender del lugar donde tú estés. Esa misma botella de agua que un colmado costaba 15, que un restaurante costaba 80, que un hotel costaba 500 pesos y en un desierto más de 10,000 pesos, nos enseña que tu valor va a depender del lugar donde tú te encuentres. Hay personas que quizás no te valoren, hay personas que quizás no valoran lo que tú haces, hay personas que como lo que tú haces, lo haces rutinariamente, lo haces normalmente, aunque lo hagas bien, aunque lo hagas de una manera excelente, ellos no te van a dar el valor que tú te mereces. ¿Por qué? Porque tú estás en el lugar equivocado. A veces nosotros nos acostumbramos al maltrato, nos acostumbramos a que nos traten de la manera que nosotros no merecemos. El ser humano tiene la capacidad de transformarse. De hecho, de científico y biólogo Darwin dejó una palabra plasmada para la eternidad o para estos tiempos que decía que no es la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapta a los cambios, la que sobrevive. Repito, no es la especie ni más fuerte ni más inteligente, sino la que sabe adaptarse a los cambios, es la que sobrevive en estos tiempos. Inclusive, la misma palabra de Dios, la Biblia, dice que nosotros tenemos que ir renovándonos de día en día. Tenemos que ir renovándonos a cada momento, porque el mundo que vivimos es un mundo cambiante. Todo en el universo se mueve. La tierra se mueve, la tierra gira alrededor del sol, la misma tierra gira alrededor de su eje, el mismo sol se mueve en el universo, el mismo universo se mueve. Todo en esta existencia, nada es estático, nada es estático, todo es movible. Entonces, muchas veces tú mismo te acostumbras a que como el otro no te da el valor que tú te mereces, te adaptas a eso, te adaptas al maltrato, te adaptas al rechazo, te adaptas a que te traten como te están tratando. Pero el problema no eres tú en ciertas medidas. El problema es el lugar donde tú estás. ¿Por qué digo que el problema no eres tú en cierta medida? Porque tú no eres un árbol. Tú puedes moverte. Tú puedes cambiar. Si tú no te sientes bien en ese empleo, puedes cambiar.
si tú no te sientes bien en esa relación que tienes, no te sientes valorada, no te sientes valorado, no te sientes que tú eres importante en esa relación, tú tienes la capacidad de cambiar. Tú no estás obligado, tú no estás obligada a recibir maltrato de nadie. No, tú estás diseñado para que te quieran, para que te amen, para que te valoren. Entonces el problema no eres tú, el problema es el lugar donde estás. Quizás estás en el lugar equivocado. Por ahí también vi una imagen que dice que el hecho de que tú encajes no significa que perteneces. Encajar no es pertenecer. Tú puedes encajar en un grupo, puedes encajar en una empresa, en una relación, en una denominación espiritual. Tú puedes encajar donde quieras. Hay muchos que encajan a la fuerza. Pero una cosa es encajar y otra, mis amados amigos y hermanos, es pertenecer. Y tan importante es el cambio en nuestras vidas que nosotros estamos llamados a renovarnos cada día, a cambiar cada día. Vivimos en un mundo tan cambiante que si tú no te mueves con el mundo, te atrasas. O sea, estamos en una época tan cambiante que la ciencia avanza tan rápido y que los tiempos cambian que si tú no avanzas con los cambios, prácticamente tú vas a ser un analfabeta moderno. Es tan importante el cambio de lugar que la misma escritura dice en Colosenses 1:3 que Dios nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Oiga bien, es tan importante el cambio para poder tener valor que Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, al reino de Dios. Es importante el cambio porque un cambio determina tu valor. Un cambio determina tu destino profético. Un cambio determina si vas a crecer o te vas a quedar estático. Cuando Dios nos cambia de lugar o nos cambia de posición, generalmente viene con una palabra profética, generalmente viene con una promesa. Fíjate que cuando Dios creó a Adán, creó el mundo, creó el universo, pero para Adán específicamente creó un huerto y lo colocó ahí. Entonces el hecho de que Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, lo que está diciendo es, ahora tú tienes otro valor, ahora tú tienes otro precio, ahora tú tienes otras características, ya tú no perteneces al reino de las tinieblas, ya tú no perteneces al reino donde te sientes depresivo, donde te sientes triste, donde te sientes angustiado, donde te sientes que nadie te quiere. No, ahora tú perteneces al reino de la luz. No solamente bastaba con transformar nuestras vidas. No, también tiene que haber un cambio de posición. Ya pasas de ser esclavo a ser hijo, a sentarte a la mesa como Mefiboset, que pasó de ser un inválido, un hombre que fue el último que quedó de la casa de Saúl, desechado, despreciado, echado en lugar. Y David se recordó de la promesa que le había hecho a su papá Jonatán, y mandó a buscar de Lodebar, lugar de perdición, lugar de olvido. Mandó a buscar a Mefiboset, lo sentó a la mesa. Mefiboset era una persona inválida porque de niño en un corre-corre lo habían dejado caer y sus piernas se lisiaron. Pero el hecho de que David lo sentara en la mesa, él no se le veía su defecto, que eran los pies lisiados. En la mesa tú eres igual que cualquiera que está sentado a la par tuya. En la mesa quiere decir que tú eres digno de sentarte a comer con el rey. Estando en la mesa, lo que quiere decir que tú tuviste un cambio de posición y por lo tanto un cambio de actitud. Ya tú no estás en Lodebar. Ya tú no perteneces al reino que te tenía deprobado, que te tenía reprobado y que te tenía atrasado. Ahora Dios, con el cambio de posición, lo que está diciendo es, yo transformo tu entorno, transformo tu lugar, transformo todo en tu vida. Por eso te traslado de Lodebar a casa de rey. Es importante
que conozcamos y sepamos el lugar donde estamos. Es bueno identificar si el lugar donde estamos nos están valorando, nos están reconociendo, si el trabajo que tú estás haciendo está siendo reconocido. Mira, y no tenemos que trabajar para ser reconocidos, pero es necesario que se reconozca lo que tú haces. El mismo Dios dice que Jesucristo un día, estando en su trono, dirá a los de la derecha: vengan y entren, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Jesucristo va a reconocer a aquellos que han trabajado y estamos trabajando en el reino. El mismo Padre reconoce a sus hijos, reconoce a sus siervos. Entonces, caramba, reconoce si en el lugar que tú estás te están dando el valor que tú te mereces. No trates de encajar a la fuerza. Tú tienes que pertenecer. Tú tienes que ser del lugar donde tú estás. No eres tú, es el lugar donde tú estás. El hecho de que una misma botella de agua tenga diferentes precios va a depender del lugar donde se encuentra esa botella. Quizá tú donde estás ahora no tienes el valor que te mereces. Quizá tú donde estás ahora no te reconocen como deberías reconocerte, y tú sabes que estás dando el 100% y el 110%, tú sabes que estás dando la milla extra, tú sabes que tú eres responsable con lo que tú estás dando, tú sabes y Dios sabe que lo que tú haces, lo haces de corazón, lo haces porque amas, porque tienes pasión por lo que haces, pero no te estás reconociendo. Entonces empieza a identificar esas señales que te indican que tú ya debes tener un cambio de lugar, para poder tener un cambio de posición. Y eso aplica en la vida, aplica en las relaciones, aplica en el trabajo, aplica en cualquier institución religiosa. Los cambios son necesarios en nuestras vidas. Los cambios, tú no estás obligado a quedarte en un lugar para siempre. Tú no estás obligado a quedarte en el lugar donde tú no vas a crecer. Repito, aplica para relaciones personales, relaciones amorosas, empleos y todo lo que usted quiera involucrarlo. Porque es que, señores, si nosotros no nos damos el valor que merecemos, ¿quién los va a dar? Nosotros proyectamos, escuche esto, nosotros proyectamos lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. En otras palabras, si tú lo que proyectas es lástima, o mejor dicho, si tú lo que vives es dándote lástima, tú vas a proyectar esa lástima. Y el otro va a ver en ti ese espíritu de lástima y te va a tratar con lástima. Pero si tú proyectas valor, proyectas valentía, proyectas inteligencia, cuando tú te valoras a ti mismo, entonces el otro va a empezar a valorarte. Cuando tú empiezas a respetarte a ti mismo y empiezas a respetar lo que tú haces y empiezas a respetar tu trabajo, tu ministerio, el don, la carisma que Dios te ha dado, entonces el otro va a empezar a respetarte a ti. Porque a ti te van a tratar de acuerdo a cómo tú te trates. Por eso la Biblia dice, como el hombre piensa, así se comporta. Como el hombre piensa, así se comporta, mis amigos y hermanos. Eso es así. Si tú vives por tiempo con un espíritu de conmiseración, un espíritu de lástima, un espíritu de que, ay, nadie me quiere, un espíritu de que yo no puedo, así te van a percibir los demás. Así te van a percibir los demás. Tú no fuiste creado para hacer cola, tú fuiste creado para hacer cabeza. Pero depende de ti, que a ti te dan el valor. Entonces hay personas que cuando tú, escucha esto, hay personas que cuando tú empieces a darte el valor, te van a ver como arrogantes, te van a ver como una persona altiva, te van a ver como una persona que estás crecido. No, mis hermanos, aprenda a tener dignidad. La dignidad se parece mucho al orgullo, y la gente que no son no tienen mucho discernimiento, confunden orgullo con dignidad. Cuando tú empiezas a tener dignidad de ti, a darte valor, que Dios te ha dado valor, el hecho de que tú seas creado a imagen de Dios, ya con eso tú tienes para darte valor. Tú no eres poca cosa. Y obviamente dice el apóstol Pablo que no tenemos que pensar
no tenemos que tener un concepto más alto del que debemos tener, sino que tenemos que pensar con cordura. Pero tampoco tú vas a andar con un espíritu de que yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no tengo talento. Todos y cada uno de los hombres tienen talento. Y hay que reconocer, mis amigos, que no todos nacieron para ir a una universidad. No todos nacieron para ir a una escuela. Y eso vino diseñado desde el cielo. Hay gente que con un oficio que aprendan, viven y quizás vivan mejor que uno que estudió, que fue a la universidad. Ahora bien, es que la gente está confundida. La gente cree que el no ir a la universidad es no estudiar. Yo conozco personas que no han ido a una universidad, pero tienen cultura general, porque se mantienen investigando, se mantienen leyendo, se mantienen educando su cerebro. Educa tu cerebro, identifica en qué tú eres bueno y empiezas a desarrollarlo, empiezas a crecer en eso y verás cómo vas a aportar valor al mundo y valor a ti mismo. No eres tú, mi hermano, es el lugar donde tú estás que no te valoran. Usted no se imagina los testimonios que yo he escuchado de amigos que han tenido que trasladarse de una iglesia a otra, de un trabajo a otro, inclusive de una ciudad a otra, que han tenido que salir del seno de la familia, porque los primeros que le hacen la guerra, los primeros que están en contra de ellos, son los más cercanos. Los primeros que te hacen la guerra son los compañeros de trabajo, por envidia, por celo. Dentro de las mismas iglesias hay celos ministeriales, hay zancadillas espirituales. Porque tú tienes que reconocer algo, amigo y hermano que me escuchas. La gente quiere verte bien, pero no quiere verte mejor que ellos. Hay gente que quiere que te vaya bien, claro. Hay gente que quiere que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Pero la gente que aprendió a aplaudir victorias ajenas ha entendido todo. Cuando tú empiezas a aplaudir el éxito de los demás, cuando tú empiezas a reconocer que a tu amigo, a tu compañero le está yendo bien y te sientes feliz con eso, quiere decir que en ti no hay envidia. Pero si tú te sientes mal porque un amigo tuyo puso un negocio y está prosperando, porque un amigo tuyo está creciendo financieramente o está creciendo espiritualmente, si te sientes mal porque Dios está expandiendo el ministerio de un amigo tuyo, tienes que revisarte, porque en ti lo que hay es envidia, celo, y eso te va a hacer daño. Tú tienes que aprender a alegrarte con el éxito de los demás. Tienes que aprender a alegrarte con el éxito de los demás. Aprender a aplaudir victorias ajenas. Mira, cuando yo estudié la historia de David, la historia de Saúl, toda la historia de Saúl fue una historia entre más mal que bien. Pero no me voy a centrar en la historia de Saúl, sino en algo que hizo David. David, desde que mató a Goliat, ese fue el primer gigante que David enfrentó. Pero después de ahí se levantaron otros gigantes que fueron más fuertes que Goliat. Se levantó los celos del rey, porque del rey se decía: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Saúl no estaba preparado para la transición y el cambio que iba a haber en Israel. Ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y un espíritu inmundo lo atormentaba. David estaba en auge. David estaba creciendo, su popularidad estaba creciendo y la de Saúl no. Entonces Saúl, incitado por ese espíritu inmundo, quería matar a David. Por varias veces trató e intentó eliminar a David. Lo persiguió hasta el punto de dar recompensa por su cabeza. Sin embargo, señores, mira el corazón de David. Cuando se entera de la muerte de Saúl, David escribe un salmo. David escribe una endecha, que es un canto de duelo y de dolor. Y mira cómo empieza esa endecha, ese cántico de duelo de David. Cómo han caído los grandes. O sea, David escribió un salmo, o podríamos decir un cántico de dolor, una endecha, un luto,
Y empieza diciendo cómo han caído los grandes, hablando de Saúl, de la persona que quería matarlo, de la persona que quería destruirlo. Eso deja mucho que decir del corazón de David. Cuando tú aprendas a aplaudir victorias ajenas, entonces Dios te va a transicionar. Entonces Dios mismo te va a ir abriendo puertas. Entonces Dios va a ir preparando un reino para ti, que en el caso de David era un reino literal, pero en el caso de nosotros puede ser una promesa que nos has dado, un lugar que nos has prometido, una bendición que está por llegar cuando aprendas a aplaudir victorias ajenas. Y en vez de criticar al otro, empezar a ver por qué el otro está donde está, por qué Dios lo está usando, por qué el negocio del amigo mío está prosperando y el mío no, por qué mi amigo Dios le ha abierto puertas y a mí no. Es aprender, mi hermano, a aplaudir victorias ajenas. Pero volviendo al tema principal, no eres tú, es el lugar donde estás. Señores, nosotros los seres humanos también nos acostumbramos a los lugares. Nos acostumbramos a estar siempre en un mismo lugar. Y a veces tenemos que movernos, a veces tenemos que transicionar, a veces tenemos que cruzar la valla, a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, a veces tenemos que ir a lo desconocido. No hay victoria en recorrer un camino ya conocido. Hay victoria en crear nuestro propio destino, crear nuestro propio camino. Y es difícil a veces deshacernos del lugar donde estamos. En Génesis 12, Dios le pide algo a Abraham. Le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, del lugar de tu nacimiento, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le estaba pidiendo a Abraham que saliera a lo desconocido y que se olvidara de lo que ya él había conocido. Lo primero que le dice él: sal de tu tierra. La tierra representa el lugar donde tú naciste, tus raíces, tu cultura, tu entorno. Solo lo que nos hemos movido de los lugares donde hemos nacido podemos entender la añoranza, la nostalgia, la tristeza que muchas veces sentimos de pensar en aquel lugar y no estar allá. Porque también muchas personas de nosotros mueren y por compromiso no podemos bajar. Muchas personas se nos van sin poder estar ahí. Personas crecen sin poderla verlo crecer. No es fácil dejar nuestra tierra. Pero también Dios le dice: deja tu parentela. La parentela tiene que ver con familia, tus parientes, tu padre, tu madre, con lo que tú te has criado, con lo que tú has crecido, tu cultura, tu esencia. Deja tu tierra, tu parentela y sal de donde tú estás acostumbrado a lo desconocido. Esa era el compromiso que tenía Abraham con Dios. La Biblia dice: pero Dios le había dicho a Abraham, o sea que ya esa conversación se había dado. Y Abraham tuvo que dejar todo eso y caminar como viendo al invisible. Caminar a una tierra desconocida, una tierra que él no conocía, confiando en un Dios que no conocía, identificando una voz que nunca había escuchado. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham fue fiel a toda la voz de Dios, de tal manera que fue conocido como no solamente el padre de la fe, sino algo más importante, amigo de Dios. No solamente era el padre de la fe, sino que era amigo de Dios porque obedeció a la voz de Dios, se movió, salió, transicionó, se cambió de lugar. ¿Por qué? Porque no era Abraham, era el lugar donde estaba. Tú vales por el lugar donde tú estás. Donde estaba Abraham, en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, su padre Taré, también un hombre que era adorador de ídolos. Abraham ahí no podía hacer nada, no podía transicionar. Iba a pasar como un ser humano más, como un terrestre que pasó por la tierra y no marcó nada. Pero sin embargo, por transicionar, por cambiarse de lugar, por obedecer a la voz, por trasladarse de su tierra a otro lugar, Abraham hasta el día de hoy es conocido como el padre de la fe y el amigo de Dios.
No solamente eso, como el padre de las tres más grandes religiones de la historia, cristianismo, judaísmo y los musulmanes. Pero no solamente eso, el padre espiritual de todo aquello que nos hemos acercado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo trasladó, según Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, donde reina Cristo. A veces no eres tú, es el lugar. Abraham no valía nada en Ur. Sin embargo, en la tierra que Dios le prometió, donde su generación iba a habitar, Abraham hasta el día de hoy es conocido como el padre de la fe, repito, el amigo de Dios. Todos los profetas hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no solamente fue bendecido Abraham, sino toda una generación. Una sola transición que tú hagas puede afectar para bien o para mal tu generación. La obediencia a la palabra de Dios puede afectar no solamente tu vida espiritual, sino la vida espiritual de toda una generación. Porque los profetas, repito, hablaban del Dios de Abraham, porque fue Dios que se le apareció, se le reveló a Dios a Abraham. Y los profetas, cuando hablaban al pueblo, yo vengo en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Abraham marcó su destino para siempre por obedecer a Dios. Y eso en lo espiritual, pero en lo secular también. En lo secular también, porque si tú estás en un trabajo donde no te valoran, busca otro. Si estás en una relación que no te sientes bien, no te sientes valorada o valorado, no te sientes que eres la persona que tú esperabas, ¿cuál es tu compromiso? Deshace eso ahora antes que mañana sea más tarde. Yo soy de lo que digo, que si tú también estás en una congregación donde tú no creces, no eres valorado, no te dan seguimiento, prácticamente no te sientes paternizado como hijo de esa congregación, busca otra, hermano. Porque al final no se salvan los de las congregaciones, se salvan los que han nacido de nuevo, no importa en la congregación que estén. Transiciona, no es el lugar. Tú vas a valer de acuerdo al lugar donde estás. Y gracias sean dadas al Eterno, que por medio de Jesucristo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de su amado Hijo. De tal manera que el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:9 puede decir, y podemos con él decirlo, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas, donde no valíamos nada, a su reino admirable, donde ahora somos príncipes y sacerdotes de Dios. Es el lugar donde tú estás. Tú vas a valer por el lugar donde tú estás. Procura estar en el lugar correcto. Dice un dicho espiritual que no hay nada más peligroso, que estar caminando en un lugar donde Dios no te ha enviado, que estar direccionándote en un lugar donde Dios no te ha enviado. El lugar perfecto para estar es donde Dios te ha dicho que estés. Donde Dios te ha dicho que estés. Tú vales mucho para Dios. Tú eres importante para Dios. Y si hay personas que no te han valorado, yo quiero que tú entiendas que hay promesas de Dios para ti. Una de las promesas más hermosas que yo he encontrado en la Biblia para nosotros es que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso Dios te va a sustentar. Y mira, el Padre pone como ejemplo un padre y una madre, que es difícil que una madre desprecie. De hecho, Isaías habla que difícil cosa es que una mujer deseche el fruto de su vientre. Pero si eso llegara a pasar, yo te sustento. O sea, si no te sientes valorado como persona, como individuo, como ser humano que eres, déjame decirte que hay alguien que murió por ti para que tú aprendas a darte el valor que tú mereces. Quizás tu padre, tu madre, tus hermanos no te han valorado como te mereces. Quizás te han subestimado, quizás te han tratado mal y te has sentido triste. Quizás toda tu vida ha sido una vida de lamento, lloro, sufrimiento.
quiero decirte que hay alguien que dio su vida para que tú tengas identidad. Hay alguien que dio su vida por ti y que te ve como la niña de sus ojos. Te ve como el tesoro más preciado que pueda haber en esta tierra. Ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien daría lo que sea por ti. Y cuando digo lo que sea es porque ya Él lo dio. Lo más valioso que tiene una persona es la vida, y Él la dio por ti y por mí. Y como Él dio su vida por nosotros, también nosotros deberíamos entregar nuestras vidas a Él. Hay un lema que tenemos todo lo que hemos aceptado el llamado de Dios. Y el lema es: ¿por qué yo no conocí a Jesús antes? ¿Por qué yo no conocí a Jesús antes? Yo conocí a Jesús siendo un adolescente y de verdad soy de lo que me sumo al dicho: ¿por qué no conocí a Jesús antes? Porque es tan hermosa la paz que nos da Dios a través de Jesús. El saber que puedes contar con alguien que es más poderoso que cualquiera, que creó los cielos y la tierra. El saber que podemos orar y podemos ser escuchados. El saber que hay alguien que nos cuida, que tiene ángeles a nuestro cuidado. El saber que hay alguien que nos ama con un amor incomprensible porque la mente humana no puede comprender el amor de Dios. El saber que hay alguien que me ama más que su propia vida, me da a mí la seguridad de poder confiar en Él hasta la muerte. Y tan así es que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8, 37 al 38, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni el futuro, ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la convicción del apóstol Pablo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí van a haber tribulaciones. Pablo decía: derribado, pero no destruido. Golpeado, pero no desamparado. Vamos a tener dificultades, sí, porque estamos en un mundo caído, en un sistema gobernado por las tinieblas que choca contra la luz. Recuerda, Él nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, y las tinieblas constantemente van a estar asediándonos. Sin embargo, Jesucristo dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Jesucristo ha vencido al mundo. No hay forma de que el mundo no derribe, no destruya. Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. En el camino muchos van a morir, sí. Van a ser quizás perseguidos, torturados, algunos muertos, sí, es cierto. Pero Pablo dice: para esa persona, el morir en Cristo es ganancia. No hay forma que el enemigo nos destruya. Si nos deja vivo, vivimos para Cristo. Si nos mata, para Cristo morimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Mesías, del santo Mesías de Dios. No hay forma. Por eso es menester, amigo que me escucha, que lo más pronto posible tengas un encuentro con Jesús. Que conozcas al Jesús, no al Jesús de la religión. Yo te estoy hablando del Jesús vivo, del Jesús que está vivo ahora mismo, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Ese Jesús que si ahora mismo te arrodillas, le pides perdón, Él te va a perdonar. Ese Jesús que con los brazos abiertos te está esperando para sanarte, para restaurarte, para darte vida y vida en abundancia. Ese Jesús puede salvar tu matrimonio. Ese Jesús puede salvar tu vida. Ese Jesús puede transformarte como hizo con el endemoniado gadareno,
que lo ataban con grillo y la rompía, que Satanás lo tenía cautivo. Sin embargo, vino Cristo y le dio libertad, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Es de ese Cristo que te quiero hablar. Es de ese Cristo que yo quiero presentarte, que te va a dar el valor que tú mereces. En una ocasión llevaron a esta mujer, la mujer adúltera, que la vieron en el mismo acto de adulterio y se la llevaron a Jesús con la piedra en la mano. Moisés nos mandó a apedrear en su ley a tales personas como esta mujer. ¿Qué dices tú? Esto lo decían para tentar a Jesús, para ver si podía invalidar la ley de Moisés. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús no está invalidando el hecho de que ella pecó, está diciendo lo que ella pecó de fornicación o de adulterio. Pero entre el grupo habían adúlteros, fornicarios, borrachos, ladrones, chismosos. En otras palabras, todos son pecadores. Y si vamos a eliminar a los pecadores, ninguno merece estar vivo. Todos merecen estar muertos porque todos pecamos. Esa fue la lección que Jesús le dejó. Ok, apedréenla, pero demuéstreme que ustedes ninguno tienen pecado. La Biblia dice que acusado por su conciencia dejaron caer la piedra. Y desde el más viejo al más joven se retiraron. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, maestro, yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús vino a darle dignidad al ser humano, a hacerle ver que todos necesitan a Jesús, que todos necesitan ser sanados por Jesús, porque todos de una manera u otra hemos pecado contra Dios y contra sus leyes. Jesús vino a darle dignidad al ser humano caído, engañado por el enemigo y enfermo del pecado. Por eso quiere trasladarte de esa vida que llevas, sin Dios, sin esperanza, a su reino de amor, de misericordia y de verdad. Así que Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano, que me permitiste dar estas palabras. Quizás me extendí un poco, pero creo que era el consejo de Dios que necesitaba dar en este momento. Yo quiero bendecirte, yo quiero a través de la palabra de Dios, pues que seas bendecido. Voy a orar para que Dios te sane, Dios te guarde, Dios te dé paz. Padre, gracias. En este momento oro en el poderoso nombre de Jesús por aquellos que vieron este video. Si alguno está enfermo, sánale, Dios. Si alguno está en cama, levántalo. Si alguno está pasando por dificultad, por dolor de una pérdida, está enfermo, se siente triste, siente que nadie lo ama, está pasando por tribulaciones, por dificultades, tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas mentales. No sé qué situación esté pasando, Dios. Yo sí sé que tú eres un Dios poderoso. Y en el nombre de Jesús, a quien tú no le niegas nada, yo te pido, Señor, que tú sanes, restaures, liberte y ayude a todo aquel que esté leyendo y escuchando esta oración. Lo creo por fe, Dios, que tú lo vas a hacer. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, eres muy valioso para Dios. Shalom para tu vida.